Kaixo, arratsalde on guztioi, ongi etorriak Deustuko Unibertsitatera. Plazerra handia da ekitaldi hau ospatzia eta zuekin ospatzia are gehiago. Beraz, aldez aurretik, mila esker gurekin egotearren. Ekitaldi honen helburua da, Notitia Baskoni obra kolektiboa aurkeztia, baina bide batez bertan agertzen diren eta Deustuko Unibertsitatearekin lotura duten pertsonei nolabaiteko aitortza egitea. Gure omenaldi xumea, besteik gabe, baina omenaldi bat. Ekitaldiari hasiera emateko Deustuko Unibertsitateko errektoreak Juan Jose Etxeberriak hartuko du hitza. Ez daki musika mantendu behar da, bai, piskatola lasai joateko. Arratsalde on guztioi, Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde estimatua, diputatu nagusi Andrea, beste agintari eta gizarteko ordezkariak, agintari akademikoak, Iuria Baskonia edo Baskonie Fundazioko arduradunak, Deusto Foruneko publiko estimatua, jaun Andreok, ongi etorria guztioi. Guretzako poza handia da, herri ikuspegitik horren esanguratsua den proiektu hau Deustuko Unibertsitatean aurkeztu ahal izatea. Eta are handiagoa proiektua aurrera eramateko ahalegin kolektiboan parte hartzea. Harro gaude bilduma honetan hainbat deustokide azaltzen direlako eta baita hainbat deustokidek proiektuaren sorkuntzan parte hartu dutelako ere. Antes de comenzar, permitidme que un pequeño recuerdo al recientemente fallecido catedrático emérito Ricardo de Ángel, un jurista que, como todos sabemos, dedicó toda su vida al derecho y seguramente que hubiese disfrutado mucho de este acto. Estamos seguros de que nos acompaña también con agrado desde el cielo. Es una gran satisfacción acoger una de las presentaciones públicas del proyecto Notitia Baskonie, Diccionario de Historiadores, Juristas y Pensadores Políticos de Baskonia. En primer lugar, porque se trata de un proyecto, ambicioso, historiográfico, que recoge la obra de casi 1.200 autores que han descrito o intervenido de forma directa en el ámbito público y en la configuración de la realidad institucional y política del País Vasco. Pero además porque nos sentimos, yo diría también que como universidad, parte de esa historia. Y este proyecto acredita que lo somos en sus últimos tomos que coinciden con la historia centenaria de la universidad. En Notitia Baskonie hay no menos de 60 voces vinculadas de una u otra forma a la universidad. Y hoy vamos a recordar solo a algunas de esas personas. Son voces diversas, una variedad que es un rasgo, yo diría, deustense. Algunos son jesuitas, otros muchos laicos. Muestran diferentes formas de entender nuestro país, la historia y la justicia. Proceden de diversos territorios. Algunas de esas personas no nacieron aquí, pero han protagonizado la vida intelectual, social y política de nuestro país. En la consolidación de la universidad, en la defensa de la democracia, en la creación de las instituciones, en el conocimiento de nuestro pasado, en la defensa de los derechos humanos y en la firmeza frente al terrorismo. Algunos nombres suscitan consenso, otros inevitablemente generan debate, pero eso es algo natural en personas siempre comprometidas. La diversidad nos enorgullece, no hay otra forma de respirar con nuestro pueblo que ser reflejo de esa riqueza. Quisiéramos pensar, eso sí, que el paso de las personas por la Universidad de Deusto deja en ellas una impronta. Aquí estáis muchas personas. Yo diría unos valores humanistas y una vocación de servicio que deseamos que sea un sello deustense. Reconocemos que no siempre lo hemos conseguido, a veces porque fallamos como institución y además porque la libertad y la responsabilidad individual tienen siempre la última palabra. Pero sinceramente creo que el relato que hoy vamos a escuchar nos va a reconfortar. Podemos estar satisfechos con la contribución de la universidad a la historiografía, a la judicatura y al pensamiento.
En nuestro plan estratégico 23-26 apostamos por fortalecer la formación en valores y encontramos buenas fuentes de inspiración en nuestro pasado. Eta amaitzeko ez dut aipatu gabe utzi nahi gaur aurkeztuko dugun zerrendaren ezaugarri nabarmen bat. Deigarria delako eta ona delako guri ere begian mine ematea honek. Izen guztiak gizonezkoa dira. Ez di horrek meritua apurrik ere kentzen noski, baina gizarte giza eta unibertsitate giza eman dugun aurrepasoaren adierazle da. Gaur egun noski eta zorionez ezin dira ez gure herriko ez gure unibertsitateko zuzenbidea, historiografia edo pensamentua emakumerik gabe ulertu. Gaurko ekitaldia gidatuko duen historialariaren kasua da horren adibide, Leire Arrieta Andrea. Eskerrik asko aurkezpenean parte hartuko duzun guztioi, eskerrik asko gure historia gogoratzeko aukera emateagatik eta zorionak Jura Baskonie Fundazioari Euskal Herriari ekarpen hau egiteagatik. Eskerrik asko bihotzez. Eskerrik asko, errektore jauna, hori nina hemen konpentsatzeko, txikia naiz, baina lortzen deten. Bromak aparte, a continuación tomará la palabra Juancho Madariaga, vicepresidente de Jura Baskonie y director de los tomos 3 y 4 de esta magna obra. Barkatu, eskerrik asko. Arratsaldeon, errektore jauna, agintariak, publiko orokorra, lehenengo eta behin, eskatu inbiotzuet, nire eskerrik berona ekitaldi hontara etorri arren. Eta gero, noski, eskerrak nire eskerrik beroena be, luzatu inbiot, Deustuko Unibertsitateri, egia esango tzuet, eskatu nebenian, aurkezpen bat egiteko, obra honetan hemen aurkezteko, ez neben espero olako erantzuna, olako implikazioa, olako laguntza, ez dakizela adierazi, baina benetan nahiko harrituta gelditu naiz. Eta gero, balio doz bebai ezagutzeko ez nintzen konturatu. Zuzendu nebenian, 3. eta 4. liburukia, ez nintzen konturatu ze ekarpen handixa zekarren Deustuko Unibertsitatea liburuarekiko, historiografikoko, judikaturarekiko, eta bar. Benetan, estimatzen da, mila esker, oportunidade emuteagatik, eta sinceramente no sé cómo lo voy a hacer, porque comentaba hace poco que yo normalmente este tipo de presentaciones suelo tardar entre hora y hora y media. Y tengo entre 12 y 14 minutos, o sea que seguramente me voy a tener que dejar muchas cosas en el tintero. Bien, lo primero, para presentar la obra. La obra pretende ser una obra de referencia y consulta básica y pretende cubrir una laguna evidente que existía en la historiografía vasca. Esto, es tan evidente, a pesar de que ha habido intentos, digamos, parciales de historiografiar de forma también enciclopédica algunos aspectos parciales de la política. Estoy pensando en el diccionario de diputados que dirigió Josué Azcuénaga o en el de diputados de Navarra que dirigió Ángel García Sanz, pero eran muy parciales, algunos territorialmente. El caso de Baskonia, aunque era Baskonia, evidentemente era igual de nada más, y en el caso de Navarra era Navarra, y además eran los diputados forales. Muy apreciables, muy interesantes ambas obras, pero faltaba una obra en la cual se contuviera una bibliografía básica, una biografía más básica, mínima, de
historiadores, juristas y pensadores políticos. No me voy a extender en por qué van unidos estas tres categorías, pero cuando empezó a gestarse el diccionario, que inicialmente era solo de historiadores, se comprobó, sobre todo en el antiguo régimen, siglos XVI, XVII y XVIII, que la mayor parte de los que historiaban eran juristas y hacían política. Y iba todo junto, iba todo en un mismo paquete. No se podía separar. Y entonces, por eso, aunque el primer proyecto fue un diccionario de historiadores, el segundo y definitivo fue un diccionario de historiadores, juristas y pensadores políticos de Baskonia o de Euskal Herria, como quieran. Esto es importante porque esta es una obra de proyección nacional, con carácter claramente nacional. Uno de los objetivos de la obra era que abarcara los 7 territorios históricos de nuestro país. Y no, por supuesto, no voy a entrar ahora, aunque es un tema interesantísimo, sobre la legitimidad de la utilización del concepto historiográfico de Euskal Herria o de Baskonia. Obviamente, esto es una nación cultural sin administración propia, sin Estado propio, pero esto no obsta para que ya, por lo menos desde el siglo XVI, el término Euskal Herria, refiriéndose a ambas Euskal Herrias, la del norte y la del sur, pues haya sido moneda corriente entre buena parte de la intelectualidad vasca. Bien, por lo tanto, estamos ante una obra que pretende recoger las biografías y la producción de los historiadores, juristas y pensadores políticos que trabajaran sobre el país, fueran o no vascos. Incluimos también a aquellos foráneos que, sin embargo, publicaron obras sobre el país. Otra cosa interesante es que trabajamos sobre publicaciones. No incluimos autores, hay autores interesantísimos, sobre todo en el campo de la política, completamente ágrafos, que no publicaron nada. Si lo escribieron, no se llegó a publicar. Esos no pueden entrar, no entran. Solamente hemos trabajado con publicaciones y aún así pues nos han salido 1.200 biografías, 1.200 voces, 1.200 personajes. Bueno, por lo tanto, estamos ante esta obra de consulta que empezó a gestarse en el año 2016 con un primer proyecto que no salió por falta de financiación. Posteriormente se consiguió para un segundo intento el apoyo del Gobierno vasco y yo creo que Josu sabe algo de esta gestión, el apoyo del Gobierno vasco y la colaboración de Petronor. La obra ha sido financiada por el Gobierno vasco y Petronor. La obra tiene 3 publicaciones, en euskera, en castellano y en inglés. En este momento, en castellano están publicados los 4 tomos, ya está cerrada la obra, cerrada relativamente porque la seguimos ampliando en Internet, en la página web. O sea que ahora ya son más de 1.200. Según se van muriendo, por desgracia, algunos autores que no entraron porque estaban vivos todavía en diciembre del año 22, que es cuando se cerró la obra, y han fallecido posteriormente y los estamos incorporando en la versión digital. Bien, como digo, la obra en castellano está terminada, en euskera va a salir en una semana o 2 el tomo 3, y en inglés han salido los 2 primeros tomos y el 3º y 4º seguramente tendrán que esperar. Tengo que decir que el 3er tomo y el 4º van a salir financiados, el primero y el segundo han salido ya y esperemos que el 3º y el 4º también, gracias al apoyo del Ministerio del Estado español. Mediante una enmienda a los presupuestos generales del Estado se asignó a Iurea Baskonia una cantidad determinada de dinero que nos ha servido para hacer la versión en inglés. Porque no, supongo que todo el mundo se da cuenta que es carísimo. A pesar de que los autores han trabajado mucho truc, la obra, la impresión, la traducción, los textos los escribía cada uno en el idioma que mejor manejaba. Unos se han escrito en euskera, otros en francés
y la mayor parte, cerca de un 80%, en castellano. Y entonces, para las distintas versiones, había que hacer las distintas traducciones. Bien, en cuanto al... iba a decir dos palabras, pero va a ser una sola. En otras comunidades, en otros estados, en otras naciones, existe ya desde antiguo diccionarios de esta naturaleza, sobre todo diccionarios de historiadores, también de juristas y de pensadores políticos. Por supuesto, los primeros que se apuntaron al carro, como siempre o casi siempre en este tipo de obras, son los alemanes, pero inmediatamente los franceses y, por supuesto, en el mundo anglosajón hay una multitud de italiano, hay en catalán también, hay un diccionario de historiografía catalana interesantísimo, y en castellano no hay que yo conozca por lo menos, un diccionario general desde la antigüedad hasta nuestros días, como es el nuestro. Sin embargo, existe un diccionario de historiadores contemporáneos magnífico, que es el de Peiró y Passemar. Como antes he dicho, en Euskal Herria se intentaron parcialmente abordar algunas parcelas de la vida política y, vista esta laguna, en la Fundación Llúria Baskonie se pretendió cubrirla. La Fundación Llúria Baskonie, para aquellos que no la conozcan, es una fundación privada que inicialmente empezó en la Universidad del País Vasco como un instituto universitario. Duró 3 años, pero luego se pensó que para cubrir los objetivos que pretendía la fundación se disolvió el instituto como tal y se fundó una fundación privada. El alma de esta fundación es Gregorio Monreal, que ha sido presidente hasta hace muy poco de la misma. En la actualidad, el presidente Roldán Jimeno Aranguren. Bien, esta fundación se dedica a estudiar el derecho autonómico y foral tradicional vasco, pero desde una óptica de historia del derecho y de historia en general. Por lo tanto, aborda no solamente estrictamente estudios de historia del derecho, sino también estudios históricos que tengan que ver con lo institucional. Organiza un simposio anual, tiene una revista que ya va por el número 21 o 22 y, bueno, de vez en cuando se embarca en proyectos como el que ahora nos ocupa. Es interesante el conocer la página web, luego intentaré en un momento, si me lo permite el tiempo, entrar, porque esta obra, como otras muchas obras que ha publicado Llúria Baskonie, está colgada en Internet, es de acceso público. Si alguien tiene interés en consultarla, no piense encontrarla en papel, porque en papel hemos sacado una edición relativamente reducida, toda ella destinada a universidades, bibliotecas e instituciones públicas. Nuestra pretensión es que todo el mundo la pueda consultar gratuitamente en Internet, y está colgada. En castellano está completa y en euskera se está empezando a subir ahora. Entonces, luego es muy fácil de todas maneras. Entrar en la Fundación Llúria Baskonie, publicaciones, y ahí aparece el diccionario. ¿Por qué Notitia Baskoniae o Notitia Baskonie? Pues por este señor, evidentemente, es Oyenart, el primer historiador que considera las dos Baskonias, la Baskonia transpirenaica y cispirenaica, y que publicó este libro que se llamaba Notitia Utrisque Baskoniae, tun iberique tun aquitanica, y en homenaje a Oyenart, que es el primer historiador vasco del siglo XVII, que utiliza este concepto de Euskal Herria, de ambas Baskonias, es por lo que la obra se llama Notitia Baskoniae. Bueno, ahí está esto. Muy brevemente voy a explicar la organización de las voces, que es muy tradicional. He cogido este autor, como podía haber cogido otro cualquiera, José Zalba-Labarga, un autor del que se da, si tiene seudónimos o con otros nombres que haya publicado, los datos básicos: nacido, muerto, tal fecha y su ocupación. El texto
he cogido este porque el texto era muy pequeñito y me cabía en la diapositiva. Vaya. Bien. El texto, el listado de sus obras, que en algunos casos obviamente no podía ser. Unamuno, por ejemplo, no cabían todas las obras, hubiéramos tenido que dedicarle todo el diccionario. Y entonces se hace una selección, obviamente. En aquellos en los que es posible, toda la obra. Y bibliografía, obras que se han escrito sobre este autor. Y el nombre falta el nombre del autor, que en este caso era Emilio Manjuelo. Un brevísimo repaso, y enseguida acabo, a la distribución de voces por territorios. Bueno, el diccionario está organizado territorialmente. Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Iparralde. Ahí hemos tenido problemas con los amigos de Iparralde porque se enfadaron mucho porque no habíamos puesto Navarra, Lapurdi y Subera separadas. Pasa es que en algunos casos pues quedaba con muy poca representación. Y bueno, al final, Vasconia continental, los foráneos, es decir, aquellos autores españoles, alemanes, franceses o húngaros que publicaron al menos alguna obra relativa al país. Como veis, las aportaciones son dispares en función de muchas cosas, de la población, en fin, de otros factores en los cuales no voy a entrar ahora. Hay territorios que quedan menos representados, pues lo sentimos mucho. Es de destacar la importante aportación de los foráneos. Y las introducciones, prólogos y presentaciones. Cada bloque tiene una introducción que en algunos casos es breve, sencilla, 4 o 5 páginas, pero en otros tiene 30 o 35 páginas, o sea que son bastante enjundiosas. Autores. En total 300 autores, justos. Por casualidad cayó ese número, pero distribuidos de esta manera. El primer y el segundo tomo, que los dirigió Roldán Jimeno, se hizo más encargos a menos personas. Y sin embargo, cuando yo lo asumí, me pareció mejor ir a más especialización, intentar buscar que cada autor trabajara sobre un personaje que conociera a fondo, buscando que fuera una investigación de nuevo cuño, no un refrito bibliográfico. No siempre lo he conseguido. En algunos casos no se ha podido contar con una, en otros sí, en otros realmente son textos construidos ex profeso para esta publicación. Y entonces ha crecido exponencialmente, también ha crecido exponencialmente el número de páginas y el número de autores. Son muchos más en los tomos tercero y cuarto. Bien, un par de comentarios porque ya ha salido antes y el diccionario, entre otras cosas, permite un análisis sociohistórico de los autores considerados. Yo he hecho un pequeño análisis, por ejemplo, del primer tomo, en el cual me daba, lo tengo apuntado, entonces prefiero, me daba que el 29,3% de los autores eran eclesiásticos. Y el 67% eran abogados. Prácticamente los 2/3 del total eran abogados. Y solo yo, en principio, a priori, antes de empezar a hacer el conteo, esperaba encontrar más eclesiásticos, sinceramente. Pero es que, mirando al tomo cuarto, bueno, vamos a ver qué proporción de eclesiásticos hay. Pues más o menos la misma, un 27,5%. Del 29,3 al 27,5%. Cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Es mucho? ¿Es poco? Comparado con otras historiografías es mucho. Es de sobra conocido que tanto la literatura vasca como, en fin, la obra intelectual en general, hasta prácticamente antes de ayer, estuvo en manos de la Iglesia. Y entonces, pues bueno,
Para otros les parecerá poco, pero ahí están los datos. Y en cuanto a la visión de género, por decirlo de alguna manera, pues en el primer tomo y en el segundo tomo no hay ninguna mujer. Hasta 1793, no, mejor, hasta... A ver, ¿hasta dónde va? Hasta 1876 no aparece ninguna mujer. En el tercero y en el cuarto tomo aparecen mujeres. De 1876 al 36, a 1936 y del 36 a esto, pero aparecen una cantidad muy reducida, en torno a un 5% de mujeres autoras. Y todo hay que decirlo, tampoco de gran relevancia. Normalmente maestras que escriben pues historias, de historia de Vizcaya o historia de Guipúzcoa o lo que sea, para sus alumnos. Bueno, está muy bien, pero en general muy poca aportación. Encima, si tenemos en cuenta que de este 5% muchas son foráneas, las realmente vascas no llegan ni al 3%, el 2 y pico por ciento. Bueno, las cosas están cambiando. Por ejemplo, el comité científico de esta obra, que no lo he dicho, pero esta obra ha tenido un comité científico en el cual hemos intentado que estuvieran representadas todas las universidades del país, cosa que no ha sido posible, pero bueno, han participado la Universidad Pública de Navarra, la Universidad Pública Vasca, o sea, la UPV, Deusto, la Universidad de Navarra, la Universidad de Reno, que es un poco la universidad vasca de la diáspora, por decirlo de alguna manera, la Universidad de Pau y Pays de la Dour y la Universidad de Cantabria. Esas han sido las universidades que han estado aquí. Ahora, entre los autores han colaborado profesores de 39 universidades y de una sesentena, en torno a 50, y no me acuerdo ahora de memoria, 50 y tantas, 60 instituciones. Instituciones de, yo qué sé, el CSIC, instituciones de investigación o de otra naturaleza. Bueno, pues, por ejemplo, en el comité científico ha sido paritario. 5 hombres, 5 mujeres. Y entre las autoras de obras hay un porcentaje sensiblemente mayor, que no me he detenido a contarlo, pero desde luego muy superior a ese 5% de las voces. Y mucho me temo que no tengo mucho más tiempo, así que muchísimas gracias por la atención. ¿Quieres que entre Bai. Beira, bai, sartu. Entráis en Google, ponéis Jura Baskonie Fundazioa o Fundación Jura Baskonie y os sale esa página. Publicaciones, pican publicaciones. Ahí tenéis el diccionario de Noticia Baskonia. Pícale. Hori da. Y ahí lo tenéis todo, organizado por épocas, por cada tomo. Podéis buscar una voz que os interese. Bueno, pues a mí me interesa Sagarmínaga, pues voy a Sagarmínaga, o los tenéis por orden, en fin. Es de acceso muy sencillo y, obviamente, al alcance de todos. Vale, es que recasco. Ahí, barkatu. Bueno, eskerrik asko, Juancho. Eskerrik asko por realizar el inmenso trabajo que supone coordinar a todos los autores que hemos participado en esta obra coral, que no es nada fácil. No. Y por mostrar interés en presentarla en la Universidad de Deusto. Y gracias personalmente por lo que me toca, por encargarme 3 voces potentes. Como se ha comentado, en esta gran obra la Universidad de Deusto tiene presencia. Por un lado, en tanto que algunos de los autores de las voces somos profesores y profesoras de la universidad,
Y por otro, y lo que es más importante, porque algunas de las figuras cuyas biografías, trayectorias académicas y aportaciones intelectuales se estudian en los tomos 3 y 4 estuvieron vinculados a esta universidad, tanto como profesores y también como estudiantes. Es a estos a quienes hoy hemos querido homenajear de alguna manera, hemos querido aprovechar este acto para rendirles un sencillo homenaje. Son en total 59 las voces que, siguiendo una línea cronológica, iremos recordando a lo largo de este acto. Nos detendremos especialmente en 13 de ellas. A la hora de hacer la selección, porque no podíamos hablar de todas ni dedicarles el mismo tiempo, porque si no nos dan las uvas, hemos elegido 13. Y la selección de estas figuras que se van a destacar, para elegirlas, hemos seguido el criterio editorial, es decir, destacaremos aquellas voces a las cuales el propio diccionario, la propia obra Notitia Baskonie también les ha concedido, se les ha otorgado un mayor peso. Iremos salpicando estas referencias con breves notas históricas e informaciones sobre la Universidad de Deusto que nos sirvan para contextualizar nuestro relato. Bueno, pues iniciemos ese viaje, el viaje que nos va a permitir recordar a estos hombres y alguna mujer que han conformado la vida y que han conformado la historia de la Universidad de Deusto. Para ello nos vamos a remontar al momento de su nacimiento. En 1879, un grupo de bilbaínos procedentes de la pujante burguesía de la villa tomó la iniciativa de crear una universidad en Bilbao. Constituyeron la sociedad anónima La Enseñanza Católica y confiaron la dirección y régimen del centro a la Compañía de Jesús, que a su vez estaba buscando una localización para su nuevo centro universitario. En 1883 se puso la primera piedra del edificio conocido como Edificio La Literaria, cuyo arquitecto fue el Marqués de Cubas. La Universidad de Deusto inauguró su primer curso el 25 de septiembre de 1886. El primer curso contó con 90 alumnos, de los cuales 38 se matricularon en Derecho, 23 en Derecho y Filosofía y 29 en preparatoria de Ingeniero Arquitecto. En esa primera etapa, la Facultad de Derecho se puede considerar como pivote académico de la universidad y en años posteriores, con el nacimiento de la Comercial en 1916, los estudios de Economía y Empresa adquirieron también mucha importancia. Estas son las primeras 5 voces de Deusto que aparecen en el diccionario Notitia Baskonie, voces relevantes de finales del siglo XIX. Y en esta primera etapa hay una figura que nos parece especialmente destacable. Nos referimos a Luis Chalbo y Erraskin. Jesuita hau, Euskal Zuzenbide pribatuaren lehen teorizatzaile zientifikoa, Euskal Sindikalismo Katolikoaren bultzatzailea eta Deustoko Unibertsitate Komerzialaren sortzailea izan zen. Luis Chalbo estudió en el Colegio de Jesuitas de Orduña, como muchos de las voces que hoy vamos a presentar. Posteriormente cursó estudios de Derecho y Filosofía y Letras en la recién inaugurada Universidad de Deusto. Se doctoró en Derecho con una tesis sobre la troncalidad de los fueros, la troncalidad en el fuero de Vizcaya. Y el mismo año que defendió la tesis, 1898, ingresó en la Compañía de Jesús. En 1903 se incorporó como profesor de la Universidad de Deusto, donde impartió Derecho Mercantil y Administrativo, y fue asimismo fundador de la revista Estudios de Deusto. De esta figura queremos subrayar fundamentalmente 3 aspectos. 1. Fue iniciativa suya crear un centro de estudios que formara a las siguientes generaciones en las ciencias económicas. Y así, en julio de 1916, se colocó la primera piedra de la Comercial. 2. Dedicó grandes esfuerzos a la cuestión social, implicándose en la creación de círculos obreros y anticipándose a muchas propuestas del socialcatolicismo. Y 3. Su aportación teórica más relevante la realizó a través de su decisivo impulso al derecho foral privado vasco. De la época de entre siglos, son numerosas las figuras de la Universidad de Deusto que se recogen en Notitia Baskonie. Guardan todas ellas relación con, efectivamente, Juancho, con el derecho, la política y la historia. Este sería un primer listado.
Y como pueden apreciar en este segundo listado, algunos de ellos fueron destacados políticos, como es el caso de, por decir alguno, por mencionar alguno, Esteban Bilbao, quien fuera ministro de Justicia. La Primera Guerra Mundial, aquí tenemos un tercer listado, como digo, entre los 2 siglos y a principios del siglo XX son muchos las voces que se recogen. La Primera Guerra Mundial, voy hacia atrás. La Primera Guerra Mundial provocó un notable crecimiento de la economía, particularmente la economía vasca. Sin embargo, la situación política y social era cada vez más tensa y en 1923 comenzó la dictadura de Primo de Rivera. La Universidad de Deusto vivió los acontecimientos con serenidad. En este periodo figuran los siguientes nombres vinculados mayoritariamente, y va muy rápido. Bueno, no se detiene, pero es la anterior diapositiva, no esta, sino esa, que pasa rápidamente, pues los voy a nombrar yo. Ildefonso Gurruchaga Ansola, José María Iribarren Rodríguez, Andrés Irujo Ollo, Juan Ramón Urquijo Olano, Javier Ibarra Bergé, Francisco Abrisqueta Iraculis. Y como decía, en 1930 la dictadura de Primo de Rivera finalizó sin dejar una base para un gobierno sólido. El rey Alfonso XIII se mostraba indeciso y ello favoreció que el 14 de abril de 1931 se proclamara, como saben, la Segunda República. El 23 de enero de 1932 se publicó el decreto de disolución de la Compañía de Jesús. Pero previamente la compañía ya había tomado ya una serie de medidas para que la formación del alumnado sufriera el menor menoscabo posible. Se compraron y se alquilaron pisos donde varios jesuitas continuaron la labor de enseñanza con profesores seglares. La situación de la Universidad Comercial fue diferente. Don Pedro Icaza dejó claro que como patrono era el único dueño del edificio y pensaba mantener la docencia con los profesores que se ajustaran a sus estatutos. De esta forma, la Comercial continuó con normalidad su programa durante esos años. Llegados a este periodo histórico, vamos a detenernos en 3 figuras que de una u otra manera, de una u otra forma, y luego entenderán el porqué, están vinculados a la Universidad de Deusto. Lehendabizikoa da Don Manuel de Irujo y Ollo, Naparra. Garrantzi eta karisma handiko politikua eta 20. mendeko euskal nazionalismoaren ideologorik garrantzitsuenetako bat. Horretaz gain, Espainiako 2. Errepublikako ministro ere izan zen, garai ezberdinetan. Manuel Irujo realizó sus estudios de bachillerato en el Colegio de Jesuitas de Orduña. Posteriormente se licenció en Letras y Derecho en la Universidad de Deusto y en Salamanca. Pronto se vinculó a la actividad política en el PNV y fue uno de los máximos dinamizadores de la expansión del nacionalismo en Navarra y de la reivindicación estatutaria. Tras el alzamiento militar de julio de 1936, fue uno de los primeros nacionalistas vascos en hacer pública su apuesta por la República. Su compromiso con la democracia republicana quedó evidenciado cuando en septiembre se incorporó como ministro sin cartera al gobierno de Francisco Largo Caballero. Posteriormente también fue ministro de Justicia y de nuevo ministro sin cartera. Su principal objetivo como ministro fue paliar de algún modo los efectos de la guerra e hizo un enorme trabajo en este sentido. Cuando tuvo que exiliarse, primero se marchó a Francia, pero a primeros de 1940 se estableció en Londres. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado ministro de Industria, Comercio y Navegación en el gobierno republicano presidido por José Giral. Desde ese momento y hasta el final del exilio, trabajó para el gobierno vasco y fue uno de los representantes del PNV en los organismos proeuropeos. Además de todo eso, fue un prolífico escritor. Nadie escribía más que Manuel Irujo. Escribía a diario cartas de 14, 16 páginas con una ironía, una gracia. De verdad, es mucho más divertido que leer el Hola. A mí me encanta, pasaría horas y horas leyendo a Manuel Irujo. Sus cartas son ironía pura.
es prolífico escritor. Siempre decía lo que sentía. Siempre. Sincero. Para lo bueno y para lo malo. Tras su vuelta del exilio, en marzo del 77, fue elegido senador por Navarra y, como tal, participó en los debates en torno a la Constitución de 1978 y siguió en activo en la política hasta 1980, poquísimo antes de su muerte. Volvamos de nuevo al final de la Segunda República, cuando en julio de 1936 estalló la Guerra Civil. Guipúzcoa y Vizcaya se mantuvieron fieles a la República. En octubre de 1936 quedó constituido el primer gobierno autónomo vasco y José Antonio Aguirre se convirtió en primer lehendakari. Dicho gobierno estableció su sede en Bilbao y los edificios de la Universidad Literaria fueron destinados a cuartel de las improvisadas milicias. En ellos se organizaron los batallones socialistas. Taipatu dugun José Antonio Aguirre, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria da dudarik gabe, unibertsitate honekin lotura duen pertsonairik garrantzitsuena. Bera da 20. mendeko euskal politikari ezagunena eta importanteena espairik gabe. Estudió también en el Colegio de los Jesuitas de Orduña, Derecho en la Universidad de Deusto, militante del PNV desde joven. Tras las elecciones municipales de abril de 1931 fue proclamado alcalde de Guecho. Actualmente su nieta es la alcaldesa de Guecho, Amaya. Durante los años siguientes se convirtió en el principal promotor del Estatuto y líder de la autonomía vasca. El 1 de octubre del 36 se aprobó finalmente el Estatuto de Autonomía y el día 7, en un emotivo y simbólico acto celebrado en la Casa de Juntas de Guernica, José Antonio Aguirre fue proclamado, con tan solo 32 años, presidente del Gobierno Provisional del País Vasco. Además de la presidencia, asumió la cartera de Defensa. Cuando en junio de 1937 las tropas franquistas entraron a Bilbao, Aguirre abandonó el territorio vasco. Primero estuvo en Santander, después en París y Barcelona. Algunos sabrán que el 5 de febrero del 39 él y Luis Companys, presidente de la Generalitat, cruzaron juntos la frontera. Aguirre se instaló primero en París, pero cuando en mayo de 1940 comenzó la invasión alemana, él se encontraba en Bélgica visitando a su familia, se quedó atrapado allí y tras un peligroso y tortuoso viaje a través de varios países, incluida la propia Alemania, finalmente se instaló con su familia en un pequeño pueblo cercano a Nueva York, donde se trasladaba a diario a la delegación del Gobierno vasco y a impartir clases en la Universidad de Columbia. En febrero de 1946, él y su gobierno, tras la Guerra Mundial, volvieron a establecerse en París y en esos primeros años, tras la Segunda Guerra Mundial, la actividad de Aguirre fue frenética. Tuvo acceso a los despachos de políticos de la talla de Georges Vidal o Robert Schuman, pero todas sus esperanzas, que eran muchas, se frustraron con el inicio de la Guerra Fría. Los años 50 fueron los años de rehabilitación internacional del régimen franquista, los golpes vinieron uno tras otro. Para revertir esa situación, la situación económica del gobierno vasco también era deficitaria en ese momento. En 1956 el gobierno vasco organizó el Congreso Mundial Vasco en París para unir a gente del exilio y de interior, y a pesar de que el evento fue un éxito propagandístico, en esa cita comenzaron a oírse las primeras voces críticas contra el gobierno y contra la labor del lehendakari, y eso era una novedad. Cuando surgió ETA, en 1959, Aguirre intentó mediar entre los jóvenes críticos y la dirección del PNV, pero lamentablemente falleció sin poder evitar la fractura, murió el 22 de marzo de 1960. Dos apuntes en cuanto a su pensamiento. Aguirre era un humanista cristiano, con una enorme fe en el ser humano. Fue asimismo un convencido europeísta, vislumbraba que una Europa federal podía ser la solución, la salvaguarda además para las naciones sin Estado. Fue un político pragmático, y yo añadiría y a la vez utópico, cuyo valor radicó principalmente en su capacidad de lograr consenso entre diferentes, de limar asperezas, de sumar voluntades. Su vida fue una lucha constante por la democracia, la libertad y el autogobierno vascos y por la aplicación de la justicia social y los valores del humanismo cristiano. Yo creo que su estilo de hacer política
sigue siendo un referente, o debería seguir siendo un referente en el siglo XXI. Agirre hil eta gutxira, ordura arteko lehendakari ordea, Jesus Maria Leizaola, bihurtu zen lehendakari. Bigarren Errepublikan diputatua. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Justiziako sailburu izandakoa. Eta erbestealdian Jaurlaritza bizirik mantentzea lortu zuen politikua. Este es el único de los personajes destacados que estamos destacando en este acto que no fue ni estudiante ni profesor de la Universidad de Deusto. Pero no podíamos dejar de nombrarlo. Algunos saben por qué. Porque fue él quien, como consejero de Justicia del primer gobierno vasco, evitó que la Universidad de Deusto fuera destruida durante la guerra. Es un acto de justicia recordarlo en esta jornada y así lo pensamos y así lo hemos decidido. ¿Qué pasó? Pues en mayo de 1937 comenzó la ofensiva de las tropas franquistas contra Bilbao. A mediados de junio, los milicianos que ocupaban los edificios de la universidad y estaban a punto de retirarse hacia Santander, pusieron poderosos cartuchos de dinamita en las bases de las columnas de los claustros de este edificio y los pilares fundamentales de las construcciones de la universidad. Pero el jesuita hermano Munduate, quien en calidad de guardián no abandonó en un solo momento el edificio, observó los preparativos y a través de sus contactos dio aviso al mismo lehendakari José Antonio Aguirre. Al poco tiempo se presentó el mismo Jesús Mari Leizaola, acompañado de un grupo de gudaris que desmantelaron todas las cargas explosivas. De ahí que hayamos querido hacer esta mención especial a Leizaola. Durante el exilio se estableció también en París, siguió trabajando para el gobierno vasco y cuando falleció el lehendakari Aguirre, pues fue designado lehendakari y su principal objetivo fue mantener el carácter referencial institucional. Yo muchas veces digo, eran 4 y el del tambor, la verdad, no tenían ni dinero y eran pocos los que estaban allí, pero ¿y si no hubieran estado? ¿Y si no hubieran mantenido el gobierno vasco? Ellos tenían claro que el final de la dictadura tenía que llegar tarde o temprano y querían mantener la legitimidad del poder establecido del gobierno autónomo vasco. Y así lo consiguió. Y tras un exilio de más de 40 años, regresó al País Vasco en diciembre del 79 y fue objeto de un multitudinario recibimiento en el campo de fútbol de San Mamés. Yo de oídas, yo todavía falleció en marzo de 1989. Y durante toda su vida, el llamado lehendakari Zarra fue un gran apasionado de la investigación, de los ámbitos de derecho, la economía, la historia y la cultura vasca, sobre todo de la poesía vasca, era un gran amante de la poesía vasca. Bueno, retomemos el hilo cronológico y volvamos de nuevo a la guerra. La toma de Bilbao por las tropas de Franco no supuso la devolución inmediata de los inmuebles a la Universidad de Deusto. El edificio central se requisó para campo de concentración de prisioneros y detenidos políticos. Este es un dato que yo desconocía hasta la preparación de este acto. La Comercial fue utilizada como hospital de guerra. No fue hasta enero de 1940 cuando la universidad fue devuelta a su legítima propietaria, la Sociedad La Enseñanza Católica, y en el curso 40-41 se reanudaron las clases. Los años siguientes van a ser años de marcado fervor religioso y patriótico, pues fruto del nacionalcatolicismo español de la posguerra. Las voces relevantes de mediados del siglo XX son las siguientes. Y vamos a detenernos ahora, vamos a pasar un poco de los políticos a los profesores, ¿no? En 5 profesores muy importantes para la Universidad de Deusto. Y el primero de ellos es Andrés Eliseo de Mañaricúa Inuere. Apaisa, historialaria, unibertsitateko irakaslia, ekarpen handiak egin zituen Bizkaiko historiara eta oroar Euskal Herriko historiara. Deustuko Unibertsitatean Letras de Deusto aldizkariko kolaboratzaile nabarmena izan zen, eta Estudios Bizkaino saileko eta izen bereko aldizkariko zuzendaria. Gaur egungo Euskal Gaien Institutuaren jatorrian dago Mañarikua. Estudió en el Colegio del Salvador de los Hermanos Maristas, en los seminarios de Logroño y Vitoria-Gasteiz y Derecho en las universidades de Oviedo y Valladolid.
Prosiguió su carrera sacerdotal en la Universidad Gregoriana de Roma. En 1944 se hizo cargo de varias asignaturas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, donde ejerció la docencia durante 39 años. Impartió, entre otras asignaturas, Derecho Romano e Historia del Derecho. Fue un colaborador destacado de la revista Letras de Deusto y director del Departamento de Estudios Vizcaínos y de la revista Estudios Vizcaínos. Mañaricúa se halla asimismo en el origen, como he dicho, del actual Instituto de Estudios Vascos. Dedicó sus desvelos a la creación de una biblioteca en la universidad y fue miembro activo de Eusko Ikaskuntza y de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Facilitó también la creación de las cátedras de Derecho Foral, de Historia del País Vasco y de Lingüística Vasca de la Universidad de Deusto. En sus investigaciones trató temas como el origen del señorío de Vizcaya, la recepción del cristianismo en el País Vasco, el régimen monasterial vizcaíno, la relación entre Iglesia y Estado o la cuestión foral. Nabarmendu nahi izan dugun beste irakasle bat Adrián Zelaya Ibarra da. Magistratua, legelaria, foru zuzenbideko ikertzaile eta publizista eta historialaria izan zen. Obtuvo la licenciatura de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera docente en la Universidad de Deusto en 1951, donde impartió, entre otras, las asignaturas de Derecho Internacional Privado y Derecho Civil en la Facultad de Derecho, y en la Comercial también. En 1982 se hizo cargo de la nueva cátedra de Derecho Foral creada en la Universidad de Deusto. Siguió dando clases hasta 1992, cuando se jubiló y pasó a ser profesor emérito. Entre sus trabajos de investigación destacan los relativos a personalidades vascas de ámbitos no jurídicos. Aportó también originales obras a la historiografía del señorío durante el medievo y en el área de la investigación jurídica destaca su opción por el humanismo, que advirtió en el derecho vasco del pasado, y su interés por las instituciones nucleares del derecho civil propio. Por último, hay que considerar su implicación en instituciones culturales como la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País o Eusko Ikaskuntza y en cometidos relacionados con órganos político-constitucionales también. Zelaya contribuyó a difundir el legado de algunos intelectuales como el citado Andrés de Mañaricúa o Jon Bilbao, entre otros, y en sus últimos años orientó su vocación investigadora hacia la historiografía. Su hijo Adrián Zelaya Ulibarri colaboró con él en varios proyectos. Zelaya ha sido objeto de numerosos reconocimientos y galardones. Antes de continuar con otro destacado profesor, conviene conocer unos poquitos datos sobre la historia de la Universidad de Deusto. En junio de 1953, coincidiendo con el rectorado del padre Francisco Xavier Baeza, se produjo la disolución de la Sociedad Anónima a la Enseñanza Católica. Los fundadores habían fallecido y sus sucesores comprendieron, pues que los tiempos estaban cambiando. Las nuevas disposiciones legales dificultaban la permanencia de esa sociedad y a la vez eran muchas las ventajas de inscribir las propiedades a nombre de entidades religiosas. Y así, después de 70 años desde su creación, los miembros de la sociedad renunciaron a favor de la Compañía de Jesús y un año más tarde quedó oficialmente constituido el patronato de la Universidad de Deusto, muchos de cuyos miembros eran antiguos alumnos de la Universidad de Deusto. 1958an hasi zen lanian Deustoko Unibertsitatean hurrengo irakaslia. Jesuita hau, Antonio Beristain Ipina. Jesuita, legelaria eta irakaslia izan zen, besteak beste bere ekarpen nagusia kriminologia eta biktimologia arloetan egin zituen. Ingresó con 17 años en el noviciado de la Compañía de Jesús, se licenció en Filosofía en Burgos, en Derecho en Valladolid, en Teología en Frankfurt. Posteriormente se formó en París, Padua, Cambridge y sobre todo en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional y Criminología de Friburgo de Brisgovia, en Alemania. En 1958 se incorporó al área de Derecho Penal de la Universidad de Deusto. En 1973 fue contratado como catedrático de Derecho Penal en la joven Facultad de Derecho de la UPV, de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, desde la cual promovió la creación del Instituto de Criminología.
Persona de gran inquietud intelectual, compromiso humanista, la gran aportación académica de Antonio Beristain se centró en su esfuerzo en el fomento del aprovechamiento recíproco de los avances en derecho penal, criminología y victimología. Miembro de los consejos de edición de numerosas revistas, institutos y sociedades científicas, se hizo acreedor de numerosos reconocimientos a lo largo de su larga trayectoria académica. Jarrai dezagun, gure ibilbidea Deustuko Unibertsitatean protagonismo handia izan duen gizon, beste gizon batekin. Jose Antonio Obieta Itxalbo. Jesuita hau nazioarteko zuzenbideko irakaslea izan zen eta arrasto handia utzi zuen unibertsitatean, bereziki zuzenbideko fakultatean. Tras pasar su infancia entre Bilbao y Elorrio, José Antonio Obieta Itxalbo inició su noviciado en Bélgica. Tras el preceptivo periodo de magisterio en la Universidad de Deusto, estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, posteriormente en un seminario jesuita en Maryland y en la Universidad de Georgetown. Cursó estudios de doctorado en Harvard. Durante 4 años fue prefecto de Estudios de Derecho de la Universidad de Deusto y profesor de Derecho Internacional. Tras otra estancia en Harvard, volvió definitivamente a Deusto como profesor en 1959 y tuvo diversos cargos académicos: decano de la Facultad de Derecho en 3 periodos distintos, vicerrector de Ordenación Académica y de Investigación, vicerrector del campus de San Sebastián o director del Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Político. A lo largo de su carrera volvió en alguna ocasión a realizar estancias investigadoras en Estados Unidos o en la Universidad Católica de Caracas, y de sus estancias en Estados Unidos trajo a la Universidad de Deusto una importante biblioteca y gestionó una donación de libros de la familia Kennedy, y fue autor de numerosos libros y artículos. Queremos destacar aquí que también fue un jesuita de profunda raigambre humanista, espiritualidad ignaciana, y formó en la Universidad de Deusto a varias generaciones de juristas vascos, entre los que destaca Jaime Oraa. Uno de sus grandes deseos fue crear en la UDE un Instituto de Derechos Humanos, que finalmente se creó en 1997, aunque él no pudo verlo, pues había fallecido unos años antes. Vamos a hablar a continuación de una figura que, si bien nació a principios del siglo XX, su vinculación con la Universidad de Deusto fue bastante posterior. Carmelo Sáenz de Santamaría Sarigara. Jesuita, hau ere, Ameriketako historian aditua, Real Academia de la Historiako akademikoa eta Deustuko Unibertsitateko Filosofia eta Letren Fakultatearen sortzailea. Licenciado en Filosofía y Teología por el Colegio Máximo de Oña, doctor en Filosofía por la Universidad de Georgetown y doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad docente fue amplia y variada, fue profesor en Guatemala y El Salvador. En la Universidad de Deusto fue director del Instituto de Ciencias Sociales, fundador y decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y asimismo estuvo estrechamente vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De sólida formación humanística y científica, fue autor de numerosos artículos, colaboró en numerosas revistas y dedicó gran parte de su vida al estudio de la historia colonial de Centroamérica. En su amplia bibliografía cabe destacar las labores de investigación desarrolladas en Guatemala, los trabajos llevados a cabo en el Instituto Histórico de la Compañía de Jesús en Roma y en la revista Razón y Fe. Asimismo, son reseñables las labores de edición de escritores americanos de la época colonial. Con Carmelo Sáenz de Santamaría pasamos a la época siguiente, que son las décadas de los 60 y los 70. Vamos a destacar varios hechos. Un hecho especialmente relevante, se ha mencionado aquí este tema varias veces ya, fue la irrupción de las mujeres en sus aulas. En el curso 1959-60, 4 mujeres se matricularon en la Facultad de Derecho, rompiendo el exclusivismo masculino de más de 70 años, y las voy a nombrar. Los nombres de estas 4 pioneras son las siguientes: Marisol Pineda, Marimar Urengoa, Iciar Monasterio e Inmaculada Boneta. Gracias a ellas ahora somos más mujeres en las aulas de la universidad, y veo aquí gente joven, alumnas que van a seguir sus pasos
y cada vez seremos más, y cada vez seremos más también en los tomos de Iuria Baskonie del siglo XXII. Asimismo, a finales de la década de los 50 comenzaron los estudios universitarios ligados a la Compañía de Jesús en San Sebastián, que se integraron en 1963, eran distintos centros, se integraron pasando a denominarse, a algunos os sonará, los EUTG, la Escuela Universitaria y Técnica de Guipúzcoa, y estableciendo su sede unos años más tarde, 2 años más tarde, en Mundaid, que es donde actualmente estamos. En 1990 los EUTG quedaron fusionados jurídicamente con la Universidad de Deusto y desde ese momento la universidad tiene 2 sedes universitarias, Bilbao y San Sebastián. A veces todavía lo tenemos que explicar, pero bueno, así es. Otro hito en la historia de la UDE tuvo lugar en septiembre de 1963, cuando en virtud del convenio con la Santa Sede y el Estado español se reconoció al Colegio de Estudios Superiores de Deusto como Universidad de la Iglesia. Contaba entonces con 2 facultades, la de Derecho y la de Filosofía y Letras. Qué fácil sería organizar entonces eso, ¿verdad, señor rector? En años posteriores se fueron reconociendo sucesivamente otros centros y otras facultades, hasta no sé cuántos somos ahora. 7 centros. 7 centros y no sé cuántas facultades, etc. En las siguientes décadas el ascenso del alumnado fue importante, el aumento del alumnado coincidió con los síntomas de resquebrajamiento del régimen franquista y las vicisitudes de la transición a la democracia y al Estado de Derecho en España. Fue un periodo confuso. Fue difícil para el mundo universitario, tanto nacional como internacional, mayo francés, años de división, años de incertidumbre. Fueron años difíciles también para la Universidad de Deusto, con algunas irregularidades académicas, pero con todo nunca perdió el norte ni la conciencia de la misión. Las voces de esta década, recogidas en Notitia Baskonie, son las siguientes. Y ahí tenemos que señalar a María Ángeles Larrea Sagarminaga. Garai honetan, garai 60. eta 70. hamarkadatan, Juan de Churruca Arellanoren kasuan egingo dugu geldialdia. Erromatar zuzenbidean aditua. Deustuko Unibertsitateko errektore izan zen eta baita Eusko Jaurlaritzako sailburu ere. Su formación universitaria se llevó a cabo en el seno de la Compañía de Jesús. Al finalizar el noviciado cursó estudios de Filología Clásica en Loyola y Salamanca, Filosofía en Oña, Derecho en Valladolid y la licenciatura de Teología entre Oña e Innsbruck. En la Universidad de Deusto, su docencia comenzó con la impartición de las asignaturas de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho. Posteriormente impartió Derecho Romano. Su tesis versó sobre Isidoro de Sevilla y el mundo visigodo. Siempre abogó por un trabajo interdisciplinar entre la filología, la historia antigua, la filosofía y el derecho. Fue rector de la universidad con tan solo 38 años. Y en 1967 abandonó la Compañía de Jesús, se secularizó, pero pasados algunos años volvió a incorporarse al claustro de la universidad como profesor de nuevo de Derecho Romano. En el bienio 1985-87 asumió la Consejería de Educación del Gobierno vasco y también fue miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. La década de los 80 fue la de máxima demanda, solicitud de alumnos. Este aumento del alumnado exigió ampliaciones materiales, nuevos edificios, como es el caso del edificio centenario del campus de Bilbao. No obstante, pues no fueron, como saben, no fueron años fáciles. La década fue especialmente dura para la sociedad vasca. Por un lado, la fuerte crisis económica provocó altos niveles de desempleo, numerosas protestas en la calle. Por otro lado, fueron los llamados años de plomo, años de constantes atentados y situaciones de violencia de una intensidad difícilmente soportable. Estudiantes de la Universidad de Deusto promovieron una iniciativa que fue uno de los gérmenes de la creación de uno de los organismos por la paz más significativos de la sociedad vasca, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. Hamarkada honetan, hauek dira hiztegian azaltzen diren pertsonai deustuarrak. Ikus dezakezuen bezala, horietako 2 etaren sorreran ere izan ziren.
Eta garai honetan nabarmendu behar dugun pertsonaia, Xabier Arzalluz Antia da, orantxe bete dia 5 urte hil zanetik. Deustuko Unibertsitateko irakaslea izan zen, baina haren garrantzia noski bere jardun politikoan zentratzen da. Urte askuan, Euskadi Buru Batzarreko presidentea izan zen, eta dudarik gabe, EAJaren lider garrantzitsuenetako bat, 20. mendeko eta 21. mende hasierako euskal panorama politikoan. Xabier Arzalluz estudió en el Colegio de Jesuitas de Durango, en los colegios de Durango y Javier, realizó los cursos superiores de Filosofía en el Colegio de Jesuitas de Oña, las licenciaturas de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza y el noviciado en Loyola. Y al finalizar los estudios de Derecho, estudió Teología en Frankfurt. Se incorporó a la Universidad de Deusto en el curso 1966-1967, donde impartió Sociología Política. Posteriormente fue profesor de Derecho Constitucional en euskera, pues sería de los primeros probablemente. También impartió clases en la Facultad de Económicas de la Universidad del País Vasco, en Sarrico, y en lo que a la vertiente política respecta, en 1968 ingresó en el PNV. El presidente del mismo, Juan Ajuriaguerra, le encargó la reorganización del partido con personas de su edad o de su generación o más jóvenes y la colaboración en la revista Alderdi y en otras publicaciones nacionalistas. A comienzos de los 70 abandonó la compañía y se incorporó a la dirección del PNV. En adelante, Arzalluz fue el representante del partido en las reuniones oficiales de los partidos demócrata cristianos europeos. A él le correspondió la redacción de la ponencia política de la Asamblea General del PNV organizada en Iruña, en Pamplona, en marzo de 1977, considerada un hito. La Asamblea de Pamplona del 77 fue un hito, es un hito en la trayectoria, en la historia de este partido. Y tras las elecciones de junio de ese año fue elegido diputado por Guipúzcoa y en consecuencia tuvo que renunciar al puesto que ocupaba en el Bizkai Buru Batzar. En 1978 fue una de las personas implicadas en la negociación en torno a la Constitución española. Fue también representante del PNV en la ponencia redactora del Estatuto de Autonomía y a finales de 1979 fue elegido presidente del BBB, e inmediatamente accedió al cargo de presidente del EBB, cargo que ocupó en una primera fase hasta el 84. Y otra vez, desde 1987 hasta 2004, fue presidente del PNV ininterrumpidamente. En 1988 participó en la mesa de Ajuria Enea y falleció, como he dicho, hace 5 años, en febrero de 2019. Arzalluz fue sin duda una figura carismática y muy importante en la historia del PNV. En la década de los 90, la reconversión industrial y el nuevo contexto económico situaron a la Universidad de Deusto en un nuevo escenario y ante la necesidad de afrontar los nuevos retos propios de la globalización. Lamentablemente, la tensión política y el uso de la violencia siguieron estando presentes en nuestra sociedad. La Universidad de Deusto promovió diversas iniciativas relacionadas con la paz y con los derechos humanos. Y lamentablemente, entre los numerosos atentados de ETA, hubo 2 que golpearon de forma significativa, muy significativa, a la comunidad universitaria deustense. Lo recordarán, el atentado contra el profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales en San Sebastián, José Ramón Recalde, el 14 de septiembre de 2000, y el asesinato del profesor de la Facultad de Derecho, José María Lidón, el 7 de noviembre de 2001. Hemos querido hacer también una mención especial a ambos profesores. Las voces relevantes de finales del siglo XX recogidas en Notitia Baskonie son esas que pueden ver en imagen. Eta garai honetan guk bereziki 2 irakasle nabarmenduko ditugu. Lehendabizi, Juan María Apellaniz Castroviejo aipatuko dugu, arkeologoa, historian aurrean aditua, ekarpen handiak egin zizkion Euskal Herriko historia aurrearen ezagutzari eta euskal arkeologiari oro har. Se formó en el Seminario Diocesano de Vitoria-Gasteiz, posteriormente estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y una vez licenciado se trasladó a Roma para estudiar en la Universidad Gregoriana, se matriculó en el Instituto de Arqueología de esa ciudad y su labor docente la inició en el Seminario de Bilbao.
Realizó el doctorado en la Complutense y se especializó en prehistoria del País Vasco. Fue discípulo de don José Miguel Barandiarán. Apellaniz desarrolló una actitud crítica ante los planteamientos metodológicos e interpretativos de los materiales arqueológicos y abogó por la introducción de nuevos métodos de investigación que se estaban aplicando en otros países, ¿no? Él conocía nuevos métodos que se estaban aplicando en el extranjero y trató de traerlos al País Vasco. Asimismo, son destacables sus trabajos sobre arte paleolítico. Bueno, en mi asignatura de la carrera, tanto en Historia Antigua como Arqueología, en la bibliografía o citabas a Apellaniz o no aprobabas. Desde finales de la década de los 60 comenzó a impartir docencia en la Universidad de Deusto, universidad a la que siguió vinculado durante toda su vida. Con el inicio de la licenciatura en Geografía e Historia en el curso 73-74, comenzó a impartir Prehistoria General y Arqueología de España. También organizó un seminario de arqueología abierto a licenciados y estudiantes y en el curso 79-80 constituyó la Escuela Práctica de Arqueología. Entre el 82 y el 97 compatibilizó las tareas de docencia e investigación con las de protección del patrimonio desde la plaza de conservador de arqueología del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico de Bilbao. El inicio del nuevo siglo trajo consigo, ¿recordáis?, el Plan Bolonia y la necesidad de crear nuevos grados adaptados al espacio europeo de educación superior. Los famosos, luego el ECTS, que nadie sabe qué es, que hemos tenido que aprender todos. Mientras el número de estudiantes seguía creciendo y se hizo necesaria la construcción de nuevos edificios, la diversificación de la oferta formativa y planes pues, para investigar con impacto social y para reforzar también la internacionalización de la Universidad de Deusto. Las voces relevantes de esta época recogidos en el diccionario son los siguientes. Cuando digo esto es como los nominados son... Eta guk azken aipamen berezi bat ingo dugu, ja bukatzear gaude, eta azken aipamen berezi hori da, nola ez, Fernando García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, historialaria. Historia garaikidean aditua, filosofia eta letretako fakultateko dekanua izan zen eta obra historiografiko luze baten egilea. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1959, estudió en el noviciado de la Compañía en Orduña, la licenciatura de Filosofía y Letras en Salamanca, estudios de Teología en Madrid, se doctoró en Historia y en Teología. A principios de los 70 comenzó a colaborar con la Universidad de Deusto, dirigió el Colegio Mayor, fue director de la sección de Geografía e Historia y profesor de Geografía e Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, facultad de la que fue decano entre 1981 y 1987. Siguió trabajando en la UDE hasta 2019, aunque su colaboración con la universidad se mantuvo hasta 2022. Prácticamente hasta poco antes de fallecer. A lo largo de su trayectoria académica dirigió más de 40 tesis doctorales. Fue académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, participó asimismo en proyectos socioculturales de interés, autor de más de 70 libros, asesor científico en series y habitual colaborador en prensa. También probó con éxito el género de la novela histórica. García de Cortázar tuvo que llevar escolta durante 12 años. En 2008 recibió el Premio Nacional de Historia de España por su obra Historia de España desde el arte. Ta ez dugu nahi ibilbide berezi hau amaitu, bereziki aipatu ditugun 13 pertsonaiei buruzko testuak idatzi dituzten ditugun autoreak aipatu gabe eta gure eskerrik beroenak eman gabe. Antes de terminar, decía, queremos agradecer la colaboración de los autores y autoras que han participado en este diccionario y en especial a aquellos que han o hemos elaborado las voces en las que nos hemos detenido a lo largo de este particular viaje. Asimismo, queremos aprovechar este acto para agradecer a todos y a todas los y las profesoras de la Universidad de Deusto que han participado en Notitia Baskonie con la elaboración de distintas voces, algunos de las cuales estáis aquí. Y de nuevo vamos a terminar
mencionando y dando las gracias, Juancho, a Yura Baskonie, por poner en valor el trabajo de tantas personas que nos han precedido y que nos han mostrado el camino a seguir. Gure lana, guztion lana izango da, haien oroimena gordetzia eta zabaltzea. Olako ekitaldeekin eta gure klasetan eta gure ikasleekin. Besterik gabe, bukatu deu ibilbide hori, bidai hori, hasieran proposatzen izuen bidai hori, mila esker gurekin egotiarren, errekonozimendu edo, ez dakit nola esan, aitortza ekitaldi apal bezain beharrezkoa, beharrezko honetan. Eskerrik asko denoi, hurrengo arte, ondo izan. Mila esker.